bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En esta ocasión, como ya lo viste en el título, hablaremos sobre la peste de Justiniano, que aunque no es tan famosa como la peste negra, también está en la lista de las 5 pandemias más devastadoras. En este video hablaremos sobre su origen, síntomas y las consecuencias que esto tuvo en la sociedad bizantina. Como siempre, si te gusta mi contenido, puedes suscribirte y activar las notificaciones, lo cual me ayuda mucho a seguir trayendo este tipo de videos una vez por semana. Sin más que añadir, comencemos. La plaga de Justiniano golpeó al Imperio Bizantino en el año 541 de la Era Común. Esta plaga llegó gracias a las ratas que viajaban cientos de kilómetros en los barcos mercantes que navegaban hacia los distintos rincones de Europa y Asia entre el año 541 y 549. Como llegaba en barcos, esta plaga fue recurrente en las zonas cercanas a los puertos del mar Mediterráneo, el cual está entre el continente europeo y el continente africano, hasta aproximadamente el año 750. Aunque su peor etapa fue en el año 541 en Constantinopla, que a día de hoy es la ciudad de Estambul, situada a ambos lados del estrecho del Bósforo en Turquía. Fue causada por la bacteria Yersinia pestis, que causó también la peste negra, pero a esta bacteria le dedicaré un video aparte. Las mejores descripciones de esta plaga las encontramos en el libro sobre las guerras que escribió Procopio de Cesarea, el principal general del emperador Justiniano, quien por cierto estuvo a punto de morir víctima de la enfermedad. Este libro nos hace una descripción bastante inquietante sobre esta plaga. Con este escrito nos damos cuenta de lo terrorífica que llegó a ser esta plaga para las personas de esa época. El texto dice lo siguiente: ni isla, ni cueva, ni montaña habitada se liberaron del mal. Si se daba la casualidad que pasaba de largo de algún lugar sin atacar a los que vivían o afectándoles superficialmente, volvía más adelante a manifestarse sin hacer ningún daño a los que vivían a los alrededores, a los que había afligido antes con más agresividad, y no desaparecía de aquel lugar sin haber hecho el número justo y exacto de víctimas que coincidía del todo con la cifra de muertos que antes había habido por los alrededores. Más adelante nos sigue describiendo esta plaga como si fuera algo así como una maldición. En este mismo libro nos describe cuáles eran los síntomas iniciales, por así decirlo. Aquí Procopio describe que las personas antes de enfermar veían unos fantasmas con formas humanas y creían recibir golpes de estas apariciones en cualquier parte del cuerpo para después contraer la enfermedad. Tanto era el miedo de la gente que cuando se topaban con estas apariciones intentaban alejarlas repitiendo los nombres más sagrados que conocieran y conjurándose de la manera que supieran, pero aún así no conseguían nada, porque incluso quienes se refugiaban en las iglesias también morían. La gente creía esto por la creencia antigua de que todo era provocado por Dios e intentaban protegerse de la plaga conjurándose, lo que obviamente no ayudaba mucho. Respecto a los síntomas físicos, se nos hace una detallada descripción. La enfermedad consistía en la aparición de bubones, que son los ganglios linfáticos hinchados que pueden salir en el cuello, axilas o la ingle. También aparecía la fiebre, ojos sanguinolentos y pústulas. Las personas solían morir muy rápidamente en 2 o 3 días. Los contagios se daban rápidamente en lugares públicos tales como iglesias o mercados donde habían más muertos. Algunos contagiados entraban en un coma profundo, otros en un delirio agudo y olvidaban todo lo que les era familiar y parecían dormir siempre. Si tenían cuidado trataban de comer, pero quienes no tenían a nadie para cuidarlos podían morir por falta de alimento. En cambio, quienes eran presos del delirio sufrían de un insomnio terrible y muchas alucinaciones. Creían que los atacaba gente que iba a matarlos, lo que hacía que se alarmaran y gritaran enloquecidos tratando de huir. Por si fuera poco, había enfermos que si encontraban agua a su paso se querían meter y muchos se arrojaron al mar, por su estado mental trastornado. Se puede suponer que a todos les pasaba lo mismo, pero como ya no eran conscientes de sí mismos, no experimentaban dolor porque la locura les privaba los sentidos. Algunos tenían el cuerpo cubierto de pústulas negras tan grandes como una lenteja y no sobrevivían ni un día. Había quienes vomitaban sangre espontáneamente. Lo peor es que los médicos ni siquiera podían saber con seguridad quién sobreviviría y quién no, pues predijeron que morirían muchas personas que inesperadamente se curaron al poco tiempo y aseguraron que se salvarían muchas que terminaban muriendo muy pronto. En relación con las medidas sanitarias, se nos relata que cuando se llegó al punto de que todas las tumbas existentes estaban llenas de cadáveres, cavaron todos los rincones alrededor de la ciudad y uno por uno iban poniendo a los que morían tal como les era posible para después alejarse.
Al final quienes cavaban ya no se daban abasto para la cantidad de difuntos, así que subieron a las torres de las murallas de Sicas y allí hundían las azoteas, para amontonar de cualquier manera y sin ningún orden los cuerpos. Y, cuando las torres estuvieron llenas, las volvieron a tapar con las azoteas. La plaga atacó Bizancio por 4 meses y fueron los últimos 3 los peores, pues llegaron a causar la muerte de hasta 5.000 a 7.000 personas por día. Las personas morían en las calles, en las iglesias, en los porches y en las esquinas. Tras estos 4 meses la enfermedad abandonó Constantinopla, dejando como resultado la pérdida del casi 40% de la población de la ciudad. Los ingresos del imperio dependían en su mayoría de los impuestos a las tierras y a las personas. La cantidad de muertos, especialmente en la zona rural, impidió la continuidad de las labores agrícolas, lo que sin duda afectó las finanzas del Estado. Los gobernantes se vieron obligados a disminuir los impuestos y el imperio sufrió de un periodo de inestabilidad económica, caracterizado además por la escasez de alimentos, la falta de pago de salarios a las tropas del ejército y la necesidad de acuñar monedas de oro de menor calidad. La economía quedó desarticulada cuando el número de muertos superó al de los vivos en edad de trabajar. Los salarios se dispararon a causa de la escasez de mano de obra, lo que provocó una ola de inflación que duró decenios, a pesar de que el comercio y los intercambios se habían paralizado. Las tropas, hasta entonces unidas y motivadas, se vieron diezmadas y debilitadas por la enfermedad, y en pocos decenios se perdieron los territorios conquistados con tanto esfuerzo. Además, la plaga también causó cambios en el aspecto religioso, especialmente en el surgimiento del culto a la Virgen María, la iconolatría y la sacralización del emperador, es decir, la adoración al emperador como un dios, quien en el año 542 cambió el Festival de la Presentación del Señor por un festival en honor a la Virgen María como una medida para aliviar la plaga. En conclusión, la plaga de Justiniano se gana con creces su título como una de las peores pandemias que causó unas 30 millones de muertes en todos los años que duró. Algunas fuentes afirman que fueron unas 50 millones de personas, lo que es muy difícil de comprobar. Espero que este video te haya gustado y que hayas aprendido un poquito más sobre esta plaga. Nos vemos la semana siguiente, suscríbete y dale me gusta a este video.